de la Poesía de Valencia, fundada en 1949, la más antigua de España, ha organizado bajo el título El surco de la palabra, 3 conferencias, 3 miniconferencias, que vamos a empezar ahora porque hay 2 personas que todavía no han acudido, están llegando con percance con el autobús y demás. Mi nombre es Rosa María Llorens, soy la presidenta de la agrupación y les voy a hablar sobre Marta Agudo. Y les diré, es una de las escritoras más representativas entre los contemporáneos, que abordó el tema de la enfermedad en sus 2 últimos libros. Marta Agudo fallece en Madrid, donde nació a la edad de 52 años, el 13 de abril de 2023, hace nada, ni un mes. Después de una larga enfermedad de más de 5 angustiosos años. Lo hace al lado de Jordi Doce, su compañero de vida, poeta, ensayista, traductor de 55 años. Agudo se doctoró en filología hispánica con la tesis La poética romántica de los géneros literarios, el poema en prosa y el fragmento del siglo XIX en España. Ha trabajado como profesora en la Universidad de Barcelona. Colaboró con el Instituto Cervantes, en el que desarrolló su biblioteca virtual, donde también ha participado en ciclos y lecturas poéticas. Agudo coeditó la antología Campo Abierto. Formó parte del consejo de redacción de la revista Nayagua, editada por la Fundación de Poesía José Hierro. Entre 2004 y 2008 dirigió la colección de poesía y pintura El Octógrafo de la Galería Luis Burgos, que inició una segunda etapa en primavera desde 2021. También dio clases de escritura creativa durante los años pasados en el Hotel Kafka. Coordinó con Jordi Doce el volumen Pájaros y Raíces, en torno a José Ángel Balaguer, en las universidades de Santiago de Compostela y otras más. Y en 2015 colaboró en la edición de Nombres y las Manchas de José Miguel Ollano. Agudo fue entrevistada por Ada Soriano para su libro No dejemos de hablar. Entrevistas a 24 poetas en la editorial Polivea de 2022. Su obra ha sido incluida, entre otras, en las antologías de poesía Pasión, Palabras sobre Palabras, de 13 poetas de España, 12+1, una antología de poesía de la escritora Francisca Aguirre, de quien reeditó los 300 escalones. Fue responsable de la edición de los títulos de Ana María Moret Navales en el libro Ensayos, Los senderos que se bifurcan. Se encargó de la edición de la novela póstuma de Navales, El final de una pasión. Sus poemas han sido incluidos en diversas antologías colectivas y traducidos al árabe e italiano. En el campo de la crítica literaria colaboró en revistas especializadas como Quimera, Ámbito Literario, Letra Internacional o Tuyo. En su primera obra, Fragmento, publicada en 2004, agrupó 60 poemas en los que reflexiona sobre la angustia existencial y el concepto de libertad a través de una estética minimalista. Historial, otro de sus libros, publicado en 2017, aborda aspectos relacionados con el dolor y la enfermedad. Fue seleccionado por la crítica como uno de los mejores libros de poesía de este año. Martín López Vega lo definió como un libro que aúna a la vez la estructura bien definida con una apertura inteligente que le proporciona variedad de enfoques y perspectivas. Es un libro que realmente hacía falta. Sacrificio, publicado en 2021, se coló en el 3er puesto de poemarios españoles. No hay construcción literaria que pueda sustituir la limpia verdad que transmiten los poemas de este libro, Confesiones, escribió Álvaro Pepe en la reseña que le hizo. Lope Vega consideró que siempre hay algo distinto, algo interrogante en los libros de María, una interrogación que permanece al cerrar el libro, como un virus de verdad inoculado en sus versos. Ada Soriano dice: ha sido un privilegio conocer a María Agudo, mantener largas conversaciones por teléfono, escuchar su risa de azufre bueno, conocer a fondo la voz de una mujer infalible e insobornable. Leer su poesía ha sido uno de los puntos que más nos unió, por lo que más unió a un puñado de lectores que nos reuniéramos alrededor de la misma complejidad e incluso
adoptáramos una realidad paralela. Sí, los libros como Fragmento, 28010, Historial y Sacrificio son el rastro de su biografía, de su razón de ser, de su herida y de la condición de mujer dispuesta a la literatura con una vocación poderosísima, con un juicio rotundo, excesivo a veces, pero de una fraternidad desbordada. María era una de las más severas y generosas a la vez, que dura con las espuelas, que tierna con el rocío. Jordi XII ha sido su compañero de ancho tiempo. Vivieron juntos los 5 años de cáncer de mama que han tunelado a María hasta su extinción. La poesía española pasa y pasará por su escritura. Era deliciosamente vital. Con todo el desasosiego por delante, nunca se detenía. El tema de la enfermedad lo exploró radicalmente en su último libro, titulado Sacrificio. Está entre los 5 mejores de poesía de 2021, según el Cultural, llevando más allá el examen sobre el dolor y la enfermedad y la interrogación existencial de su anterior poemario. Realmente, como se conoce a un escritor es leyendo su obra, por lo que compartiré unos fragmentos que realmente lo que hacen es abrir en canal a nuestra puerta. Bajo el hielo se derrite, misil de angustia, en el que ahogarse tras ventanas que no cesan de activar. No estás herida, ayer rutilante, y mañana, ¿quién sabe si mañana vendré con pájaros moribundos? En todo lo que rechazo palpita mi postura, y entre lo que fui y no fui, mis frustraciones, y entre lo que soy y seré, una bandada. El mundo y yo, inicio y fin, la inverosímil coordinación entre el tiempo y las velas. A cada segundo los centímetros se imponen y la edad convoca a excusas, la madre y el bulto del lenguaje. Y por último, para terminar, Sacrificio es el libro que recoge realmente todas sus dolencias más marcadas. Comienza diciendo, para Jordi XII, Chamberlain, por todo, su compañero de vida. Y les leeré unos pequeños fragmentos que demuestran lo herida que estaba y cómo afrontaba la vida. Volcar hacia afuera, extensión de la forma, del ser humano, 60% de agua que orada el aire. Entre el margen del agua y la atmósfera sucede el mundo y su desmayo inaudito. Pulmón y brisa. Vuelvo a este decir retráctil, porque mi hígado va olvidando el interior de mi cuerpo. Voluntad suicida. Nada puedo entonces recriminarle. Supe demasiadas pastillas, supe demasiada droga y ventana abierta como para sermonear a esta víscera hecha de sucesiones. He tenido que llegar hasta aquí para reírme del suicidio de mis pestañas. Habito en la circunscripción del miedo. No se puede pedir más en esta suma de átomos desparramándose. Una aguja y un despiece. Otra llamada a la puerta. El ímpetu del médico en el currículum. Dilato mis pupilas para volver a nacer, aunque a decir verdad, los niños recurren a sus ojos cerrados, porque no abarcan tanto estímulo. Nacen con las yemas de los dedos ya labradas, las huellas iniciales del sacrificio. Nacen, crecen, se reproducen y los pliegues primeros aran el cuerpo a golpe de gesticulación. Sin migas para el retorno, cáncer que no sufre. Pasa, entra sin cuidado. Se dice que la gente en coma no oye, aunque deguste la sal entre las muelas. Dicen que no oyen, pero sí de aquellas melodías y antorchas que cuajaron en un minuto sin aire. Recuerdo una mirada, un reproche quizá. He tenido que llegar hasta aquí para no colgar más mi sangre en el perchero.
Depender es tener que dar las gracias permanentemente. Todo era lluvia de agujas. Aquí la venda no arropa, recubre. Aquí una vía no irrumpe, sino maniobra para defenderse inmóvil. Cáscara que caducas a golpe de mínimas resonancias. Y acabo ya porque mis compañeros tienen que intervenir. He tenido que llegar hasta aquí para comprender que en ocasiones los párpados no quieren cerrarse. Ven aquí y escribe en braille mi último sueño. He tenido que llegar hasta aquí para encender la sumisión jovial de tanta despedida. Y se despide en el libro diciendo: doy gracias una vez más a mi madre y a mi padre, y muy especial a las personas que están conmigo a diario en este revés. Firmado en Madrid, marzo de 2021. Muchas gracias. Profesor, poeta, escritor, que nos va a mostrar una breve conferencia, disculpen, hablando de César Simón. Un aplauso para él, por favor. Se oye bien así. Bueno, gracias Rosa por esta invitación. Sigue recordándome que soy socio de la Agrupación de Amigos de la Poesía. Ante todo, pido disculpas. Pero es que resulta que sales de casa con una hora de tiempo que en un día normal, en media hora que hacemos casi todo, estás aquí y hoy nos ha costado una hora, más de una hora, la verdad. Lo siento. La puntualidad dice que es la cortesía de los pobres, y no deberíamos ser impuntuales nunca. Yo fui amigo de César Simón, y más amigo aún que de César, de su mujer Elena ahora. Fuimos incluso compañeros de estudios en la universidad, y César fue profesor mío porque yo soy un estudiante tardío, que empezó la carrera con 29 años ya casado y con hijos y trabajar bien. Luego ya sí fui profesor. Pero fui amigo de toda aquella playa de poetas de los años 70, Genaro Talens, Ricardo Arias, Pedro de la Peña, César Simón, Juan Orreza, en fin. Y agradezco aquellos años. Bueno, César Simón, resulta que yo tengo libros dedicados por Pedro de la Peña, porque él se empeñaba en dedicarlos. Y todos los libros que tengo de César Simón, los primeros, no tengo dedicados ninguno. ¿Lo dijo? Sí, porque es que se está comprando. No tengo dedicado ninguno porque no quería dedicar. No quería dedicar libros. Y todo para pagarlo. No, de todas maneras, porque mira, a mí no se me acopla el juego. Bueno, No, sí. vamos a seguir. Hay que dar plomo. Es que tengo castellas horas y lo quitas. Bien, aquí no se te acoplaba. No, yo los apago luego. Ponlo como estaba. Espera. Más cerca. Sí, es que... Cuidado porque ella es corriente. Bueno, eso es un método eficaz y expeditivo. Bueno, es que no había manera de hablar, se acoplaban. César Simón nace en Valencia en el año 32. Era bastante mayor que yo, no como los otros, Genaro Talens y todos aquellos que tenían mi edad. Y murió a los 65 años en el 97. Su infancia transcurrió en Villar del Arzobispo. Empezó estudios de Derecho, pero cogió una enfermedad pulmonar. Luego murió de cáncer de pulmón. Cogió una enfermedad pulmonar, abandonó los estudios
Y cuando lo retomó ya no volvió a derecho, volvió a hacer lo que entonces era filosofía y letras. Se licenció en el 61 y se trasladó a Alemania para dar clases de español porque allí estaba una prima suya, Elena Aura, con la que se casó en Alemania en el 62. Era tan torpe para la vida cotidiana, para desenvolverse en las tareas, por decirlo así, alimenticias, que Elena Aura lo ayudó mucho y su hija Claudia lo dijo hace poco, ¿verdad? Bien, no quisiera extenderme, pero podría hablar de él de memoria, ¿no? Bien, luego regresó y fue profesor de secundaria en el Instituto Luis Vives de Benetúser, del que fue director, y en el Mariano Bellver de Valencia. Y en el Mariano Bellver conoció a un inmenso poeta, Arcadio López Casanova, que luego también fue profesor de la facultad y que murió hace un año, un poeta en gallego y en castellano extraordinario y al que hay que hacerle justicia, por si pensáis que un día puede dedicarse unos minutos en la agrupación. Se doctoró con una tesis sobre lenguaje y estilo en la obra poética de Juan Gil Albert, que era su primo, hermano de su madre, y que había estado exiliado en América y regresó, toleró el gobierno de Franco que volviera porque la familia era una familia burguesa de Valencia con mucho poder económico. Se le toleró, pero no salía de casa. Estuvo en el exilio llamado interior y únicamente Juan Gil Albert se relacionaba con los jóvenes que íbamos a ver. Yo tengo recuerdos importantísimos de aquellas visitas. Bueno, pues se doctora con una tesis sobre su primo y compagina la docencia del instituto con la universidad, y a mí me dijo un día Blas, es que me han dicho que no soy idóneo para aprobar las oposiciones para profesor de la universidad, que no soy idóneo porque me falta trabajo de investigación y publicaciones de investigación. A partir de ahí se dedicó a algunas que aquí están recogidas en una bibliografía que no voy a leer. Bien, fue profesor, por tanto, de lo que le daban, de lengua española, de literatura hispanoamericana, de poética, de lingüística, de retórica y de teoría de la literatura, de la que fue profesor titular cuando consiguió que aprobaran su titularidad como profesor. En el departamento de teoría de los lenguajes que dirigía Genaro Torrens. Fruto de la tesis doctoral dedicada a su obra, la de César Simón, Begoña Pozo, profesora de la Universidad y poeta también, ha publicado un libro que se titula Un aire interior al mundo, apuntes de un diálogo inacabado con César Simón. Se la publicó la institución Juan Gil Albert de Alicante y es el mejor acceso que hay a la vida, no tuvo vida César, a la vida y a la obra de César Simón. Esto de que no tuvo vida yo creo que lo regaría demasiado y cuando se termine se terminará cuando me digas. Bien, que no tiene vida es algo que dice Vicente Gallego. Él no tuvo vida, pero sí tuvo amoríos y de eso hablé a veces con Elena Aura, una mujer llena de infinita paciencia. No tuvo vida, esa vida de ajetreo y demás, pero sí tuvo vivencia, y toda su obra es vivencia. Bien, murió de cáncer el 11 de diciembre del 97 y poco después murió Elena, mis dos amigos. Desde el 2002, el aula de poesía del Vicerrectorado de Cultura e Igualdad de la Universidad de Valencia convoca anualmente el premio César Simón de Poesía. Y hay una sala en la universidad que lleva su nombre. Y en Villar del Arzobispo, donde pasó su infancia, la Casa de Cultura lleva también su nombre. Bien, me salto toda la bibliografía para seguir. Con influencias notables de poetas como por ejemplo Francisco Brines, su escritura presenta, y esto que digo es importante, un estilo austero. Odiaba los adjetivos. Los adjetivos para él eran los enemigos principales de un buen poema. Así que aviso, los adjetivos son los enemigos principales
de un buen poema. Bueno, presenta un estilo austero que revela una visión trascendente de la cotidianidad. Quiero que los adjetivos no significa que no los use, pero ojo con los adjetivos. Por edad pertenecía a la llamada segunda generación de posguerra o generación del 50, pero resulta que empezó a publicar cuando publicaba la generación del 70, los novísimos, sus amigos Jaime Sieles, Genaro Torrens y demás. Los novísimos, Guillermo Carnero, que es uno de los que están en la antología. Ese desfase ha sido apuntado como una de las causas de la poca difusión de su obra fuera de círculos reducidos en los que aún así disfrutaba de una altísima consideración, como lo muestra el influjo de su obra en autores más jóvenes que él y que en algunos casos disfrutaron de su amistad, como Carlos Morzal, Antonio Cabrera, fallecido, o Vicente Gallego, entre otros. El conocimiento de su obra no ha hecho más que crecer, pero entre los círculos poéticos. Bueno, él publica 3 libros. Un libro que es el premio Ausias Marc, que le decíamos que se presentaba en Gandía, lo ganó también, por ejemplo, Ricardo Arias, el premio Ausias Marc de Gandía, y se presenta con un premio que tiene un título importante para entender su obra, Pedregal. Lo gana y resulta que, como es un libro que edita el Ayuntamiento de Gandía, yo no lo he podido conseguir nunca. Ese es su primer libro. El segundo libro es este, Erosión. Pero bueno, Erosión. Se publica en el 71 y luego se publica Pedregal, pero Pedregal había sido escrito poco antes. Bueno, después de Pedregal y de Erosión, viene otro libro publicado por aquellos círculos en los que nos movíamos, la editorial Lindes, precisamente con una contraportada de Ricardo Arias, que hoy pobre no sabe ni quién es. Así está. Bueno, pues se publica Estupor Final. Este es ya del 73, si no me equivoco. Y esos 3 libros se quedan ahí olvidados. Circulaban por nuestras manos. Pero claro, es una poesía que tenía que trascender. Y gracias a unas ediciones fundamentales trasciende y alcanza el conocimiento nacional, al menos en los círculos poéticos. Porque en 1984, 7 años después, porque Estupor Final es del 77, en el 1984, Hiperión publica un libro que él no parecía que estaba muy interesado en publicar y que sin embargo es un grandísimo libro, que se titula Precisión de una sombra. Y coge, y en ese libro, aparte de Precisión de una sombra, se publican esos 3 por la editorial Hiperión de Madrid. Y los corrige bastante. Así que se publican los 4 libros de golpe y estalla toda España en comentarios, en artículos, en prensa y demás, diciendo de dónde sale este hombre, de dónde sale este poeta. Lo importante que hay. Tuvo en eso un papel importantísimo Genaro Torrens, que fue el que había publicado ya en Hiperión y hizo que Munar publicara esta obra. Bueno, luego en el 91 se publica Extravío, y ya hay un salto de tiempo. Se publica Extravío, ya... No, es este libro del que estoy hablando. Se publica Extravío, no, perdón, que me lío. Se publica también en Hiperión Extravío en el 90. César Simón sigue manteniéndose discretamente oculto, pero está siendo muy reconocido y su bibliografía es inmensa. Ya la bibliografía que se escribe sobre él. Luego resulta que se pone enfermo de gravedad. Y en el 96 todos sabemos que se va a morir. Yo estoy ya apartado del mundo literario, pero me lo dicen, que se va a morir. Y entonces le instan a que se presente al premio 9. En el premio 9 no hay más que 2 valencianos en el jurado.
que son Francisco Brines y Jaime Siles, que lo ganó en el 80. Y le dan el premio Loewe por Templo sin dioses. Esto es muy importante. Para él la naturaleza era algo sagrado, pero no creía en los dioses, ni en Dios tampoco. Bien, Templo sin dioses. Es un acto de justicia. Y como curiosidad, os tengo que decir que desde aquel momento la poesía valenciana parece que a través del libro de César, precisamente del libro de César, le abre los ojos a muchos. Y él lo recibe en el 96, lo había recibido Siles en el 89, pero Genaro Talens lo recibe en el año siguiente, en el 97, y 2 años después, en el 99, Antonio Cabrera, y 2 años después, en el 2001, Vicente Gallego, que ya había recibido el premio Loewe joven, y 2 años después, en el 2003, Carlos Marzal. Y al año siguiente, Antonio Gracia, alicantino, pero se lo quitan porque había recibido casi al mismo tiempo, horas antes, otro premio por el mismo libro. Y al año siguiente lo recibe Guillermo Carnero ya en el 2005. Algo extraordinario. Bien. De nuevo publica el Hiperión ya en el 97, muriéndose, sabiendo que le quedan días, envía el libro a la imprenta, hace una impresión rapidísima y él llega a ver el libro publicado de El Jardín, también trabajado por Genaro Talens. Todavía lo dio a la imprenta en vida y todavía vio el primer ejemplar. Bueno, y a partir de ahí pues se han ido sucediendo sin solución de continuidad y con interés creciente artículos y estudios sobre su obra. 5 minutos. Bien. Hay estudios importantes, antologías del propio Genaro en el 97, de su propia hija Claudia en el 2002, de Vicente Gallego en el 2006, pero la eclosión es la publicación de su poesía completa al cuidado de Vicente Gallego en la editorial Pretextos. Y como me he quedado cortísimo, voy a leer lo que pueda y cuando se acaba, porque quiero hablar de la significación de su obra. Los ejes centrales de su poesía, y esto se dice aquí, en este librito en el que se rescatan 11 poemas de él, al cuidado de Banda Legendaria, que lo edita por su 25 aniversario, el 25 aniversario de su fallecimiento, Casa Desnuda, al cuidado de Juan Pablo Zapater y de su hija Claudia, se rescatan 11 poemas de un baúl en el que todavía tiene papeles. Casa Desnuda, que es lo último del que aparece, y aquí se dice: los ejes centrales de su poesía son, y como no voy a poder decir mucho más de lo que tengo escrito, fijaos en los puntos esenciales. Son el sentido del ser en el mundo y la trágica belleza de la vida y su misterio, todo ello visto desde una contemplación que no busca certezas, sino intensidades. Luego se publicará otro libro de amor, y cuyo destinatario puedo decir que no era su mujer, El pretexto y el fervor, que por eso se quedó inédito. El pretexto y el fervor, y se publica precisamente dentro de la poesía completa de César. Bien. Antonio Cabrera, por decir otro autor, dice: la luz de su poesía honda, emocionante y mineral, como de cuarzo a la intemperie, permanecerá incrustada en la conciencia de los lectores futuros. Habrá una hora para el conocimiento mucho más amplio de este poeta hoy semioculto. La belleza de su decir y la profundidad de lo que dice lo ponen en conexión con lo perdurable. Y me salto ya para decir, iba a leer algunos poemas, no voy a leer ninguno. El crítico, el crítico José Luis García Martín, hace poco, dijo: César Simón cultiva una suerte de realismo metafísico extraño a la tradición poética española. Y añado yo, en esto se diferenciaría del resto de los autores de la generación de los 50, a la que pertenece, pero en la que no fue incluido en el canon desde un primer momento, ¿no? Bien, y aunque haya tenido abundantes seguidores,
en la escuela valenciana. Sus poemas mejores parecen hechos, sigue hablando el crítico, sus poemas mejores parecen hechos de nada, meras anotaciones paisajísticas, casi siempre de lugares desolados, pedregosos, ajenos a la presencia humana. Apuntes de diario, pero que encierran como los fragmentos de los presocráticos toda una inédita visión del mundo. Son el resultado de una extraordinaria inteligencia de los sentidos. Tienen mucho de revelación, místico de la nada. Acaba de entrar Antonio Praena, uno de nuestros grandes poetas, que de misticismo sabe más que nadie. Se le podría calificar a César Simón con tanta o más razón, por tanto, místico de la nada, con tanta o más razón que a Miguel de Molinos. Y vale un texto de precisión de la sombra para el que no hay tiempo, pero voy a leer de los recintos deshabitados del libro incluido, ese libro incluido, recuperado, que está en la obra poética. Voy a leer un poema, Los recintos deshabitados, que dice así. Al menos para que oigáis la voz de César, aunque ya lo habéis oído en el recital que le dedicasteis todos, y por eso los poemas tal vez hoy eran lo menos importante. El otro día leísteis muchos poemas de él. Yo había elegido, todos los que había elegido eran poemas que no habíais leído. Bien, los recintos deshabitados. Fijaos cómo llega todo el poema hasta el final y no acaba, se queda abierto. Si alguien, este tipo de viajero, en aquella casa cerrada, quizá en el campo, quizá a la entrada o la salida de un pueblo, penetrara despacio y tras aspirar la humedad de la entrada, accediera hasta el comedor y en el centro del comedor escuchara, se paralizara, mientras un absorto rayo de sol llega hasta el suelo, y luego prosiguiera y ascendiera una escala y abriese allí una puerta y penetrara, percibiendo el antiguo olor de la cámara, su olor rancio y seco, y allí se detuviera y se paralizara y permaneciera allí mucho tiempo en el frío y dejara transcurrir los instantes y luego prosiguiera de nuevo atravesando estancias, galerías, pasillos, y descendiera por otra escalera y recorriera una bóveda y luego otra y otra, hollando viejas losas, y se detuviera entonces y tratara de recordar, de escuchar, de captar, embalsamado en el silencio, y atravesando un patio interior accediera a otra puerta, la rota y vieja puerta, y la empujase, y se encontrara de pronto en las afueras y viera allí unas piedras y unas ortigas y su alargada sombra inmóvil y precisa contra el suelo. Bueno, yo primero lo que quisiera es pedirte disculpas porque hemos entrado como un elefante en una cacharrería, no estabas aquí. Y la verdad es que yo creo que tanto Blas como yo pues estábamos preocupados por si llegábamos tarde. A mí también me ha pasado algo con el tren y esas cosas. Después con las prisas se me ha olvidado una cosa importante cuando escucho a Blas, extraño el pechito, porque resulta el niño, porque me pongo a babear cuando resulta que hablas, entonces lo necesito, ¿no? Es decir, yo me lo he olvidado. Bien. Me ha tocado el hablar de Vicente Andrés Estellés y, bueno, he dividido pues, esta salvadora ponencia, porque son solo 12 minutos, entonces lo he dividido en 3 partes: hablar del poeta, hablar de sus circunstancias y hablar de su poesía. Y luego leer algún poema. Vicente Andrés Estellés nace en 1924 y muere en 1993 y nace en Burgasco. Eso es importante para la trayectoria de Vicente porque cuando naces en un pueblo que está cerca de Valencia, lo normal es que hables valenciano. Y entonces a partir de ahí, bueno, yo recuerdo que cuando yo nací en Valencia capital y hasta que fui a Moralla a los 8 años,
no escuche hablar en valenciano a nadie. Entonces, claro, la persona que su lengua materna es el valenciano y que la ciudad emblemática de su país, entre comillas, entendido como paisaje, como queréis decirlo, es de habla castellana, pues realmente pues, eso le puede producir una cierta reacción posterior digamos, en su vida y en su vida. Bien, Vicent Andrés Estellés es un poeta icónico, es un ídolo. Es más, yo he convivido durante 30 y tantos años como compañero de trabajo de Pere Bessot y no lo he comprendido hasta que no he conocido realmente la figura de Vicent Andrés Estellés. Es decir, porque él es un poeta icónico que ha influido notablemente en las generaciones de poetas que han escrito en valenciano, llamarlo como queráis, ya sabéis que esto de hablar valenciano, catalán, en fin, eso es una cosa hasta cierto punto problemática, ¿no? Pero bueno, vale. Él llegó a ser jefe de redacción del periódico Las Provincias y como poeta él diría que escribe en catalán y con un sesgo nacionalista y una influencia muy significativa sobre los poetas jóvenes. Bueno, ha escrito más de 70 libros y el libro que es más reeditado de él es el Llibre de les Meravelles, ¿no? Ya hablaré un poquito más de poca cosa porque no tenemos tiempo. Las circunstancias del poeta. Vámonos a la conquista de Valencia, Rey Jaime, conquista Valencia. En aquella época, los problemas que tenían era de la lucha entre los reyes y los señores feudales por el poder. Claro, cuando el rey Jaime conquista Valencia, le interesa, para tener más poder que los nobles, una jugada política, que es convertir a Valencia en una ciudad real. Eso quiere decir que los impuestos, eso quiere decir que los soldados, es decir, le van a venir de una ciudad que, ojo, es una ciudad importante y que va a ganar importancia. Bien, le van a venir, por tanto, de la ciudad a cambio de unas prebendas. Bueno, esas prebendas, además de ciertos impuestos favorecedores, etcétera, convierten a Valencia en una ciudad muy prometedora para la burguesía, mientras que la salvan de los señores feudales. Esto hace que Valencia se transforme en una ciudad rica y que donde hay dinero, pues florece la cultura. Y entonces entramos en lo que es el siglo de oro valenciano. El siglo de oro valenciano. Que el siglo es XIV, XV y hasta XVI. Han habido pugnas porque los señores feudales llegaran a meter las manos en la ciudad de Valencia, pero digamos que durante ese tiempo se pudo parar esto, ¿no? Entonces tenemos ahí las figuras de Luis Vives, 1492-1540, Ausiàs Mas, 1397-1459, o Joan Martorell, 1413-1465, como figuras significativas. No estoy diciendo nada extraño por el estilo, ¿no? Escriben en Valencia. Escriben en Valencia. Valencia, a partir de digamos, ser ciudad real, etc., lo que se convierte es, en la época de los Reyes Católicos, es la segunda ciudad, no, está entre las dos ciudades más grandes de España. Granada y Valencia son las más importantes, porque son las más ricas también, es decir, son también las más ricas. Bien, pero después suceden cosas, se descubre América, por lo tanto Castilla se enriquece, por ejemplo, también lo que viene a suceder son distintos factores, como por ejemplo viene la guerra de sucesión, se pierde, se quitan los fuegos a Valencia, en fin, una serie de cosas que hace que llega el siglo de oro castellano y, bueno, pues en el siglo XIX tenemos que la cultura ya no se escribe en valenciano, sino que se escribe en castellano. A finales del siglo XIX,
3 últimas décadas y las 2 primeras décadas del siglo XX, aparece lo que se llama un segundo siglo de oro valenciano. Un segundo siglo de oro en donde tenemos ahí a los Benlliure, Sorolla, Blas Montaña, por ejemplo, Pinazo, una serie de personajes, de artistas que forman este segundo siglo de oro, que este siempre se dice más con minúsculas que el otro, que se dice más con mayúsculas. Claro, de repente, claro, frente a este florecimiento también aparece otro proceso que es la Renaixença, el Renacimiento, ¿no? La Renaixença, que es el intentar que otra vez el valenciano sea una lengua soporte de la cultura. Y entonces tenemos pues que ahí aparecen determinadas figuras. En Valencia, quiero decir con ello que hay una Renaixença también catalana, es decir, que no está, digamos, empujada por la burguesía. En Valencia sí, es la burguesía la que empuja. Y pues este movimiento, la Renaixença valenciana, lo que hace, digamos, es que, bueno, al ser un movimiento burgués, pues es un movimiento muy lírico, muy de sentimientos profundos, es digamos que es poco socialmente, pues, neutral, no se intercambia. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que en esta Renaixença soportada por la burguesía, tenemos que ellos no ponen en cuestión el valenciano, cosa que va a haber un cambio en donde posteriormente empiezan concienciándose o pensando que el valenciano, como dice Sánchez Guarner, es un dialecto del habla catalana o de la lengua catalana, pero de igual categoría a cualquier otra manera de hablar el catalán, de igual categoría. Eso lo dice Sánchez Guarner. Y incluso llegamos a un momento en que Joan Fuster aboga por la existencia de los países catalanes. Si nos fijamos, y nos fijamos ahora en Vicent Andrés Estellés, Vicent Andrés Estellés presumía de ser proletario. Sí, no hay prácticamente ninguna entrevista que le hagan que no digan que es proletario. Y es, digamos, todo esto opuesto a la burguesía de esa primera Renaixença. Entramos en un periodo en donde se aboga por la lengua catalana, que es a partir de 1920, él nace en 1924. En la década de los 50, él tiene entre 24 y 34 años. Y, bueno, su poesía, por las características que tiene, luego hablaré un poquito más de él, podría ser, tiene muchas concomitancias con la poesía social que se hace en los años 50, no digo que sea, digamos, que exacta, pero tiene muchas concomitancias. Lo único que pasa es que no se mete en la generación de los 50 porque él no escribe en castellano, no escribe en castellano y entonces, pues, digamos que es alineado de otras cosas. Bien, vale. El resultado final, bueno, la poesía voy a ir a la poesía, su poesía es una poesía irada. Irada, se ha dicho de quién ira. ¿Por qué? Por el individuo y el colectivo. Porque resulta que, a su modo de ver, creen que están oprimidos y amenazados. Y por la nación, porque él cree que su lengua y su cultura ha sido, digamos, está siendo reprimida y, digamos, castigada. Entonces su poesía surge a partir de ahí con estas características. Era un hombre, ¿cómo os diré? Que si veis alguna entrevista, o con el YouTube se puede ver hablar a Vicent Andrés Estellés, es que él sacaba poesía de cualquier cosa. Además era, entre comillas, muy sinvergonzoso. Es decir, eróticamente era, ¿cómo te diré yo? Es que le decían, oye, es que eso no es propio de los poetas catalanes. Dice, pero se ve que los valencianos sí. Por eso convencí luego a... Por eso comprendí luego a Pedro Besó, con estas circunstancias. Bien. Y bueno, luego también habla de la muerte,
que es otro tema, porque a él se le muere una hija de muerte súbita a los 4 meses de edad, y eso le marcó muchísimo. Escribió en 3 días un libro en castellano a la muerte de su hija. ¿Ves? Bueno, pues, no se ha editado, lo tengo yo en mi ordenador. Bueno, pues, y de los 70 libros que escribió, el que escribió no solamente poesía, sino que escribió novelas, guiones, hizo unas memorias, etc., lo que más se ha editado, y en fin, que es el Llibre de les Meravelles. Voy a recitar ahora un par de cosas que tenía. Es que a mí la poesía de Vicent me gusta muchísimo, y lo hemos trabajado en el taller, ¿verdad? Bueno, como, digamos, por su postura, digamos, político-social, voy a citar un fragmento de Propietats de la Pena. Dice así: assumiràs la veu d'un poble, i serà la veu del teu poble, i seràs per a sempre poble, i patiràs i esperaràs, i aniràs sempre entre la pols, et seguirà una polsadera, i tindràs fam, i tindràs set. No podràs escriure els poemes i callaràs tota la nit mentre dormen les teues gents, i tu sols estaràs despert, y tú estarás despert per tots. Ese es un fragmento de... Bueno, luego, para ver la cuestión erótica, pues voy a recitar uno de los poemas más conocidos, que es El Samans. Estoy de acuerdo totalmente con él que el sexo nos condiciona, y yo diría más de lo que queremos. Entonces, El Samans empieza con una cita de Ausiàs Marx: la carn vol carn. Els amants. No hi havia a València 2 amants com nosaltres. Feroçment els amant del matí a la nit. Tot ho recorde mentre vas estenent la roba. Han passat anys, molts anys. Han passat moltes coses. De sobte encara em pren aquell vento l'amor i rodolem per terra entre braços i besos. No comprenen l'amor com un costum amable, com un costum pacífic de compliment i teles. I que els perdone el cas senyor López Picó. Es desperta de sobte com un vell huracà i ens tomba en terra els dos. Ens ajunta, ens empeny. Jo desitjava a voltes un amor educat i en marxa en tocadiscos, negligentement besant-te, ara un muscle, després el pessó d'una orella. El nostre amor és un amor brusc i salvatge i tenim l'enyorança amarga de la terra, d'anar a revolcons entre rars i besos. Què voleu que hi faça? El mental, ja ho sé, ignorem el Petrarca, ignorem moltes coses, les estances de Riba i les rimes de Bécquer. Després, tombats en terra de qualsevol manera, comprenent que som bàrbars i que el som no deu ser, que no estem en l'edat i tot això i allò. No hi havia a València 2 amants com nosaltres, car d'amants com nosaltres, que som parits ben pocs. Muchísimas gracias a los ponentes, gracias a todo el público por asistir y acompañarnos en este momento. Lamentamos haber empezado más tarde, pero nos han dado unos minutos de más, con lo cual se lo agradecemos a la chica que está de pie esperando que acabemos. Y hasta la próxima ocasión.